Perfecto, listo. Vamos a hacer, a hacer honor a la puntualidad. No le encuentro a Lili, pero Lili fue la primera en ingresar al aula y ya saben cuál es el premiecito maravilloso por estar aquí súper puntuales. Así que Lili, si me puedes contactar despacito, Nancita, ya sabes. Nancita Yo estaba con llegué el nombre de mi hija, primera. soy yo. Ah, ¿quién era? ¿Quién era? Yo, o sea, estaba como Lili de Arizaga con el nombre de mi hija, pero Ah, ya. soy yo, Con Fernando. razón que estaba búscale y busque a la Lili. Yo no estoy aquí. Nanito, pero ¿no te he dado ya unas 3 mochilitas a ti o todavía ninguna? No, nada todavía. Ya, Ha sido muy perfecto. ingrata. Entonces ya sabe cuando me pego una llamadita y nos ponemos en contacto y algún ratito le doy su mega mochila, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas noches con todos. Seguimos ingresando aquí a la sala. Quiero decirles que estoy súper feliz de poder presentarles el día de hoy la charla que vamos a tener con Tracy Tokuhama. Tracy es una experta en neurociencias, en aprendizaje, en manejo de todo lo que significa cerebro y educación. Tuve la suerte de ser alumna suya en una maestría y realmente para mí yo creo que hemos conversado mucho respecto a reflexiones de mi vida profesional que he compartido con ustedes, que he tenido de parte de Tracy. Ella es ahorita profesora en Harvard, ha trabajado en muchísimas universidades y proyectos internacionales, así que yo simplemente quisiera darle la bienvenida, agradecerle muchísimo. Vamos a tener una conversación interesante, pero después la pueden tranquilamente googlear y van a encontrar toda la información que quieran para poder contactarle. Tracy, de parte de la Universidad Católica, simplemente quisiéramos agradecerte muchísimo y decirte que lo que podamos compartir ahora realmente estamos ansiosos de poder compartirlo con nuestros estudiantes. Así que les insisto, queridos compañeros, esta capacitación tiene el objetivo de poder compartir, de dar sugerencias, de dar alternativas, de compartir experiencias. Así que lo que nos pueda servir, genial. Si ya estamos haciendo varias de estas prácticas, mucho mejor. Y cualquier cosa, al final ustedes saben que esta charla va a quedar grabada en su aula, en el módulo 2, en el módulo 3, perdón, y si desean más información o cualquier contacto, vamos a estar igual Gavita y yo trabajando aquí en esta sesión. Les pedimos mucho que por favor todas las preguntas las manejen a través del chat y si es que, como les dijo Tracy, si tienen alguna pregunta muy interesante y quieren plantearla, también pueden levantar la mano o la voz para que puedan así compartir esa información. ¿Sí? Como siempre les pedimos en la medida de lo posible cámaras prendidas, micrófonos apagados para poder manejarnos bien en la estructura. ¿Sí? Perfecto. Entonces, te dejo, Tracy, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Bueno, es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy noche. La única cosa que Nancy no dijo es que sí nos conocemos hace años, pero la verdad, soy ecuatoriano por los últimos 30 años. Por si acaso, si está faltando algún tilde, si digo algo equivocado, como buenos docentes me van a corregir, ¿ok? Pero sonríe un poquito, pero o sea, trata de tener un poquito de compasión por mi segundo idioma. ¿De acuerdo? Ok, hoy día lo que queremos hacer es revisar, solo quería saber dentro del chat, si es posible, ¿cuántos de ustedes, o no, alza la mano nomás, quiero ver, ¿cuántos de ustedes realmente vieron un video mío sobre no hay mejor momento para ser educador o educadora? Solo quiero saber si lograron hacer esto. Salúdame si sí, o sea, ya más o menos. Yo estimo que menos de la tercera parte, eso es una buena estimación de esto, Nancy. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña, bueno, vamos a revisar un par de ideas que vi de esta presentación que sobre nuestro papel cambiante como educadores. Quiero aclarar un par de definiciones que son absolutamente importantísimas para este cambio que estamos haciendo de mover todo en línea. Y después quiero jugar con ustedes un poquito. Vamos a hacer una prueba en las salas pequeñas para poder discutir un poquito sobre el cerebro, la tecnología y entender sobre este concepto de honestidad académica que supuestamente era el tema de su trabajo hoy. Entonces vamos a hablar sobre estos puntos ahora. No sé si Nancy, si soy la única, pero estoy escuchando todo el mundo que está en la sala de espera. No sé Siempre si... tiembla cuando ingresa. Ya le Pero voy a seguir a apagar. Ya le voy a tratar de apagarle. Permíteme tú un puedes ratito. apagarlo en el sistema de Zoom, entonces para Ya. que solo tú, Alexito, también estás por ahí que me des una manito. solo tú escuchas, eso sí. Sí, Nancito. Ya. Ok, súper. También quiero advertirles
que cuando yo planeé esta clase estaba pensando qué va a ser mi evidencia que realmente algo pasa aquí, que alguien aprende algo. Y voy a pedirles que por favor al final, los últimos 5 minutos, vamos a usarlo para hacer una pequeña reflexión. Quiero motivarles a pensar a usar esto en sus propias clases. En la educación, especialmente la educación superior, estamos acostumbrados a dar información, y casi no hay tiempo para que la gente pueda respirar y pensar realmente qué aprendí. Entonces vamos a poner en práctica ese ejercicio al final de la clase. Voy a pedirles 6 oraciones que van a estar en el chat. Simplemente 3 cosas que no sabías antes de esta clase. 2 cosas que encuentran interesante, quiero saber más sobre este tema. Y tal vez una cosa, Gabriela, que estás pensando, bueno, voy a incorporar esto. Tal vez eso sí es algo que es útil para mí, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Carlos, ¿me escuchaste? Carlos Sierra. ¿Sí escuchaste? Sí, A ver, completamente. entonces, ¿qué es lo que voy a pedir en los últimos 5 minutos? 3 cosas que son nuevas, que son desconocidas antes de esta clase para mí. 2 cosas tan interesantes para seguir investigando actualmente de hoy en adelante a partir de esta clase. Y una cosa nueva que voy a innovar, podría decir, desde a partir de las 7:30 que finalizamos la clase del día de hoy, Tracy. Excelente, Carlos, pilas, excelente, muy bien. Me Entonces, gané una mochila entonces. yo no sé qué utiliza la gente. Es el interés, ya Carlitos me busque. Ya creo que he regalado 200 mochilas y tengo solo 20 en la oficina, pero bueno, ya veré cómo resuelvo. Gracias, Nancy. Gracias, Excelente, a tus Tracy. Ok, órdenes. súper. Entonces, para poder comenzar, lo que quiero primero es que piden que por favor en el chat simplemente saluden. Hola, soy José Abel, yo enseño no sé qué, no sé cuánto, y por si acaso, si habían visto el video y tenía una pregunta colgada ahí que necesito preguntar sobre X, por favor, pon en el chat. Ahorita, todos. Quiero ver, o sea, ¿cuántas personas? Quiero ver 93 respuestas en el chat en este momento, por favor. ¿Ya? Y Nancy, en la parte de Systems, tú puedes cambiar esto en el Zoom para que solo una sola persona escuche este pum pum, porque esto sí, no sé si todos escuchan o solo los hosts y co-hosts. Y ya le modificamos, déjame seguir revisando, ya le veo otra vez. Perfecto. Pero solo Jos y Cojos se escuchan. Ah, entonces los otros no están molestados como yo. No. Ok. Eso es excelente, pero Alba, ¿no quieres saber nada? Nada sobre tecnología, nada sobre el cerebro, nada sobre, o sea, nada del video, nada. Edmundo, si viste el video, debes tener o sea, dudas, inquietudes, preguntas. Por favor, cualquier pregunta. Nos preguntan cómo enseño ciencias naturales, cómo aplico neurociencias en ciencias exactas, en terapia, en arquitectura. Realmente muy interesante el video. Uy, O sea, me gusta que te gusta, pero prefiero que estás con inquietudes. Dime lo inquietudes que no, quieres sino saber. me llamó la atención el tema del contexto, ¿no? De cómo uno trabaja siempre en el contexto, que no somos seres aislados, sino realmente estamos dentro de un entorno y ese entorno influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso me Muy llamó la bien. atención, me parece interesante. Muy bien. Vamos a hablar mucho de ese del contexto y cómo hay cosas que se pueden generalizar sobre el cerebro y hay cosas que son muy específicos y formados por la cultura en donde uno vive. Por ejemplo, el lenguaje y los símbolos que utilizamos, sí hay leves diferencias en el procesamiento de lectura en distintos cerebros dependiendo del idioma, por ejemplo, ¿no? Ok, súper. ¿Qué es lo que acabo de hacer ahorita? Fátima, ¿estás ahí? Fátima Caiza, ¿estás ahí? No estás ahí. Entonces, a ver, Grace, La Torre, ayúdame. ¿Tú sabes lo que acaba de pasar al pedirles a poner toda esa información en el chat? ¿Qué logré hacer? Activarnos, buenas noches primero, activarnos
conectarnos con la actividad y concentrar toda nuestra atención en lo que está pasando durante la videoconferencia. Excelente. Y Grace, ¿sabes? Es otra cosa más. Yo acabo de tomar la lista de la gente que llegó a tiempo a la clase. Entonces, eso me ayuda mucho porque en Zoom, una cosa que puedes hacer es ver el video después o ver una lista o tomar una foto de tus participantes. Pero otra cosa que puedes hacer es empezar meterse en la actividad y pedir que escriben en el chat. Y eso sí, boom, vas a ver a las 6:40 cuántas personas sí estuvieron en el aula y presentes y estaban participando. Entonces también, o sea, mate a dos pájaros con un tiro, ¿no? Ok, entonces gracias por esto y gracias por las observaciones. Lo que quiero pedirles es simplemente acordar un poquito del video. Voy a definir un par de términos y plantear un par de preguntas. Como mencionaba el compañero ahorita, es otra manera, otro modelo pedagógico que estamos discutiendo. El video nos hace llamar la atención que en los 80s hablamos netamente que el docente, si sabe la materia, enseña. Eso es fabuloso, ¿no? Después nos caímos en cuenta que no es suficiente. Tenemos que también saber cómo enseñar. La andragogía, la pedagogía, tenemos que saber cómo enseñar, no solo saber la materia. Y aquí tenemos muchos problemas dentro del Ecuador. Soy ecuatoriano por 30 años, entonces estoy autocriticando. No es una crítica por afuera, sino adentro. Tenemos muchos docentes que están enseñando materias, por ejemplo, como inglés, and they have no idea what they are doing. Simplemente sacaron buenas notas en inglés y les permiten ser docentes. Entonces, es un problema de saber la materia. Pero otro problema es saber cómo enseñar inglés o cómo enseñar matemáticas. Entonces, dentro de este nuevo contexto, tenemos que preguntarnos también, o sea, de la tecnología, cómo podemos ayudar, o sea, aprovechar de la tecnología para ahorrarnos tiempo, para hacer las cosas más humanos con más tiempo, ¿no? Y más que nada, más recién en mi área de enseñanza, enseño el curso La Neurociencia del Aprendizaje en la Universidad de Harvard y justamente es un curso 100% en línea. Es el aula invertida. Tenemos una reunión sincrónica de 2 horas cada semana y hemos enseñado eso por los últimos 7 años. Ahora tenemos muchos datos de cómo funciona. Entonces, aprovechamos de la información de neurociencia para diseñar el curso, aprovechando de la tecnología, pero también aprovechando de cómo los seres humanos aprenden. Entonces, voy a poner aquí el contexto que estaba hablando nuestro compañero sobre entender no solo la materia, matemáticas, inglés, lo que sea, cómo enseñar, cómo aprovechar del cerebro y de tecnología. Todo esto tenemos que entender dentro del contexto de la cultura, de nuestros contextos, porque justamente hay algunas cosas que son absolutamente coherentes entre todos los seres humanos en el mundo y hay otras cosas que son diferentes, levemente diferentes, dado más que nada los artefactos culturales que tenemos a través de, por ejemplo, los símbolos de la lectura y escritura. ¿Hay alguien que acaba de levantar la mano? Por favor, abre el micrófono. Sí, soy Efren. Hola, Tracy. Buenas Hola. noches. Gracias por tener un espacio para conversar con nosotros. Tengo una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Las materias más teóricas son mejor para trabajar en virtual o para dar andragogía en virtual? ¿O las materias de índole práctica son las que mejor funcionan en estos espacios? ¿O ambas? Es que eso es una decisión. Es una decisión y la pregunta es otra. Voy a formular otra pregunta. La pregunta es si se deben hacer ciertos objetivos de trabajo sincrónicos o asincrónicos. Yeah. Independiente si deben ser en línea o cara a cara. Y vamos a hablar de ese criterio justamente en el próximo slide. Entonces, buena pregunta, muchas gracias. ¿Quién era, por favor? Gracias. ¿Quién era? ¿Efraín dijiste esto? Efraín Guerrero. Efraín, ok, muchas gracias. Okay. Yo tengo una pregunta también. Yo alcé la manito y sigue alzada todavía. A ver. Hola, Pablo, sigue. La pregunta es la siguiente. Así como estamos como estudiantes, en este caso los docentes, participando de estos aprendizajes para poder comprender y aplicarlos, también a nuestros estudiantes. Yo puse, por ejemplo, que soy profesor en ingeniería, en materias duras como física, matemática y todo esto. Pero también
me va a tocar hacer en clases una guía a los estudiantes sobre sus procesos cognitivos, sobre metaaprendizaje y temas que no están en el sílabo de matemática ni de física. Entonces, la pregunta ¿es necesario hacer una secuencia de esto o a través de qué actividades se pueden, mediante los aprendizajes, ir desarrollando estos conocimientos, orientando también a los estudiantes, obviamente? Excelente pregunta. Y esto para mí es otra pregunta. Es una pregunta que es si debemos tener ciertos aprendizajes implícitas o explícitas. Y vamos a aclarar este punto en el siguiente slide también. Excelente. Ustedes están anticipando todas las diapositivas que tenemos. Qué buen grupo. Entonces, con estos 4 cuadros, ¿no? Eso sí es una manera, es mucha información, pero eso nos hace cambiar nuestro perfil como educador, como un científico del aprendizaje. Y los learning scientists que hablamos en inglés ahorita, es muy importante de acercar nuestra labor como científicos. Literalmente hay mucha información sobre la cual tenemos que basar nuestras decisiones y justamente vamos a hablar de ciertos procesos para poder hacer esto. Entonces les voy a poner algunas preguntitas aquí que tienen que ver con cada cuadro y quiero que ustedes honestamente pueden contestar esas preguntas y ayúdame las personas que todavía no están con las cámaras prendidas o que no están con sus nombres bien escritos, por favor cambien estos para poder preguntarles de la información. Por ejemplo, Rosita, ¿estás enseñando literalmente, conoces tu materia? O sea, eso es algo que tienes que reflexionar. ¿Conozco lo que estoy enseñando o están pidiéndome enseñar algo que jamás nunca he enseñado? No creo en la católica que eso pasa. No, yo enseño la materia que me gusta. Yo doy inmunohematología y siempre me ha gustado y me encanta dar eso. Conozco a fondo la lectura. Excelente. Entonces, es el primer paso. El segundo es preguntarte, o sea, Wilson, ¿tú sabes enseñar? Porque la mayoría de la gente que son universitarios, que enseñan en la universidad, son genios en su área, pero casi nunca aprenden a enseñar bien. Entonces, ¿tú te sientes cómodo que sabes enseñar a los adultos, Wilson? Benavides. Wilson. ¿Te sientes cómodo con la enseñanza? Yo trato de enseñar de acuerdo a como yo hubiera querido aprender. Ajá. Tengo muchas deficiencias, entonces me esfuerzo al respecto. Y creo que no lo hago mal, o al menos los estudiantes lo dicen. Muy bien. Entonces pasas a esta segunda pregunta que es muy importante, ¿no? Pero Alba, aquí viene otra pregunta. Hay un espacio entre estos dos que se llama, es la pedagogía del contenido, de la materia. Saber enseñar en términos generales, organizar la clase, decidir los temas, manejar el grupo es una cosa. Pero saber, por ejemplo, identificar y anticipar, por ejemplo, los errores que puede tener un alumno en matemática. Saber la pedagogía de la enseñanza de la materia es otro tipo de pregunta. ¿Tú crees que tú tienes dominada la enseñanza de tu materia? ¿Qué enseñas, Alba? Buenas noches. Mi materia es desarrollo humano. Yo creo que sí, ya he logrado después de algunos años de dictar esta materia poder darme cuenta cuando el estudiante puede encaminarse hacia el conocimiento y cuando está un poco más perdido del tema que estamos tratando. Yo creo que eso en realidad ha sido gracias a los varios años que ya doy esta misma materia, ¿no? Excelente. Pareces demasiado joven para dar una materia muchas veces, pero me parece la experiencia es justo lo que necesitamos para poder anticipar qué tipo de problemas puede exigir los estudiantes para poder remediar esos problemas, ¿cierto? Después tenemos otras preguntas sobre el cerebro. ¿Ustedes han aprendido cómo aprende el cerebro? Ustedes son docentes, deben saber mucho del cerebro, ¿cierto, Natalie? Natalie Cadena. ¿Has tenido cursos de cómo aprende el cerebro? Bueno, yo soy bastante nueva en esto. Empecé recién en la San Francisco, estoy dando clases actualmente. Entonces, bueno, he tenido algunos cursos, sí, para trabajar igual con adultos. Tengo entendido algunas técnicas, por ejemplo, cómo el cerebro puede captar un poco más la atención, ¿no?, de los alumnos.
pero sí quisiera profundizar en esto. Esto sí me interesa muchísimo. Muy bien, me encanta que te gusta y en nuestra página web hay mucho material colgado porque todos los cursos que hacemos son en vertida. Eso significa que enviamos los videos antes. Entonces, si quieres aprender de los sistemas, plural, de atención, por ejemplo, hay un video sobre el tema. Entonces, hay que profundizar en esa información porque justamente es recién, literalmente en el año 2000, 2004, que empezamos a tener programas alrededor del mundo que profundiza en el aprendizaje y el impacto que eso tiene en la enseñanza. Y eso es bastante nuevo, entonces hay mucha información por aprender ahí, ¿no? Pero buenísimo. También, ya, muy bien. Entonces también, Guillermo, otra pregunta sobre la tecnología. Estamos enfrentados con mucha tecnología. La idea, cuando estamos empezando a decidir qué utilizo, qué programa, qué app, qué plataforma, qué es mi mejor uso de tecnología, la pregunta más básica es que sé suficiente para elegir la tecnología que me ayuda a tener más tiempo para poder prestar a mis estudiantes en esa forma. ¿Cómo puedo offload? ¿Cómo puedo usar la tecnología para hacer esas cosas súper aburridas de corregir exámenes, por ejemplo, o chequear por plagio o lo que sea? ¿Cómo puedo utilizar la tecnología para hacer eso para que yo tenga más tiempo para mis estudiantes? ¿Cómo te sientes en ese sentido, Guillermo Sánchez? Guillermo. Sí, gracias. En verdad, yo creo que me siento bien. He podido explorar durante varios años plataformas que ayudan a justamente a agilizar el tiempo de trabajo, optimizar el tiempo de trabajo y a mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje, que creo que es aún más importante que el tiempo, que van de la mano. Y usar diferentes herramientas dependiendo, por supuesto, de la asignatura, dependiendo del grupo de estudiantes que uno tiene, identificando con cuáles, más que uno mismo, con cuáles los estudiantes se sienten más cómodos. Digo, bajo el concepto de la andragogía que veíamos la semana pasada, de tal manera que haya una mejor participación y una participación más activa. A veces uno utiliza foros, chats, y no participan y cuesta mucho trabajo hacer que los estudiantes participan y más bien es un desgaste. Y no porque yo lo sepa manejar, espero que los demás lo hagan, ¿no? Entonces yo creo que hay que cultivar la cultura digital y verlo en función a lo que en realidad la clase necesita. Excelente. Y tocas un tema muy importante que tiene que ver con la parte de motivación. Sabemos que la gente que son alto motivados presten más atención y también pasen más tiempo, entonces tienen más práctica con la información y le hace más fácil aprender. Eso no significa de que todo lo que es entretenido sirve el objetivo. Entonces tenemos que también, o sea, si el objetivo es motivar, es una cosa, hay unas decisiones, ¿cierto? Pero si el objetivo es hacer que tienen suficiente práctica, hay que elegir, por ejemplo, otro tipo de gamificación que ayuda en tener este repaso necesario, ¿no? Marco, ¿tenías una pregunta? Sí, gracias, Tracy. Buenas noches con todos. Hay algo que de una lectura previa que vengo haciendo hace algún tiempo me llama la atención en base a los conocimientos del docente que estás planteando acá, y es el principio de variabilidad humana, las experiencias previas y los cambios diarios en el cerebro. Uno como docente comúnmente planifica un proceso, entre comillas, lineal. Yo fundamentalmente trato de evitarlo. Pero cuando hay estos tres principios de variabilidad, incluso plasticidad, uno debe considerar que todos los días, no todos los grupos o todos los estudiantes están al mismo ritmo latente de aprendizaje. Entonces, ¿cómo enfrentar esa condición en base a esta idea de reeducarse también como docente? Excelente pregunta. Y esa es la pregunta del millón, que justamente yo creo que la tecnología nos va a ayudar a contestar. Hay un sistema que aprovecha de la tecnología que se llama el diseño, Universal Design for Learning, el diseño universal del aprendizaje, que es un sistema de aprendizaje donde está basado en arquitectura. ¿Hay algún arquitecto aquí? ¿Ningún arquitecto? Yo pensaba que la católica era famosa de arquitectura. No hay arquitectos. María Antonieta, ¿tú eres arquitecta? Sí. Ah, muy bien.
A ver, aquí viene un concepto interesante del diseño universal. ¿Has escuchado de este término en arquitectura? Claro que sí. ¿Ya? Y cómo, explícanos un poquito, ¿qué es? O sea, ¿de qué sirve? ¿Por qué es útil como concepto de diseño? Porque es un diseño que está adaptado a todas las necesidades, por así decirlo, ¿no? Perfecto. Es un diseño inclusivo. Ajá. Entonces, Marco, aquí viene la pregunta de millón. Si yo sé que algunas personas pueden hacer gradas, pero todos pueden hacer rampas, en mi clase voy a poner rampas. Si yo sé como educador que algunas personas en mi clase, súper pilas, conocimientos previos, conocen todo, necesitan ver la material 1 o 2 veces. Pero algunas personas que no tienen experiencias previas suficientes y necesitan realmente ver toda la información prerequisito y revisitar el tema 10, 30, 50 veces, eso es el trabajo de Marzano. Si yo sé que hay gente que necesita ver la información 1 vez y gente que necesita la información 50 veces, yo tengo que diseñar mi aula, específicamente eso se presta el aula virtual, con materiales para que esas personas que necesitan más práctica puedan recibir lo que ellos necesitan, pero yo no tengo que aburrir a la gente que no necesitan esa práctica. Yo puedo diferenciar los deberes basado en la estructura de mi aula. Entonces, tengo que crear los materiales que le da oportunidades para que la gente entre en la materia en su nivel de necesidad. Entonces, eso se llama diseño universal del aprendizaje. Hay muchísima información del grupo CAST de Todd Rose en Inglaterra que comenzó con este concepto, si deseas revisarlo. Pero también con la Nancy le voy a compartir las mini bibliotecas que tenemos sobre el tema, si quieren descubrir o revisar esto más. ¿Ok? Ahora, con estos conceptos en mente, quiero aclarar ciertos puntos que ya nos compartió algunos compañeros sobre la enseñanza implícito y explícito, la enseñanza asincrónico o sincrónico, grupal o individual, o si deben ser los recursos todos digitales o sea, análogos, o sea, tradicionales, o debemos tener las cosas en línea o cara a cara. Esas son preguntas que ustedes acaban de plantear desde el principio, que son muy importantes para empezar a planear cómo van a llevar sus cursos en línea. Solo quiero aclarar 2 puntos, porque presumo que entienden estos conceptos y no sé si es bueno presumir nada. Alejandra Vela, ¿tú entiendes el concepto de sincrónica y asincrónica? ¿Al mismo tiempo o en diferentes momentos? ¿Cuál es la definición? O sea, ¿cuál es la diferencia de asincrónica y sincrónica? Sincrónico sería al mismo tiempo, ¿no? Como Perfecto. esta reunión. Y Perfecto. Asincrónico en momentos diferentes. No sé, un estudiante puede después ver la grabación de la charla. Perfecto. Entonces, muchos de estos conceptos sí son conocidos a ustedes. Cronos era el dios griego del tiempo, ¿no? Entonces, de estar en tiempo o afuera de tiempo es la idea, ¿no? Entonces, y entiende esa idea, no sé, Andrés, ¿entiendes este concepto de recursos digitales versus análogos? O sea, los que son como el lápiz, o sea, ¿entiendes la diferencia de elegir entre este tipo de recursos, Andrés? O sea, asumo que se refiere un poco más a usar justamente estas plataformas de las que hablábamos antes o las herramientas disponibles en las plataformas desde el punto de vista digital, y más bien analógico sería mandarles a hacer una consulta, que hagan un Word y después le suban ese Word a la plataforma y uno tenga que revisar manualmente, digamos, o individualmente cada uno de los trabajos. Perfecto, eso es buena distinción. Y la pregunta del millón entonces es, Pilar, ¿tú crees que recursos digitales siempre son mejores que los análogos o hay otra manera de percibir recursos? Pilar Flores. Estás en mute, tienes que abrir el micrófono. Yeah. Perdón, estaba... yo creo que el aprendizaje es complejo y que se necesitan los recursos tanto en línea como cara a cara. Los dos son necesarios.
Muy bien, entonces, no es que siempre lo digital es superior, ¿ok? Tenemos un problema ahorita que todo el mundo está tratando de vendernos como docentes la información, todo digital es lo máximo y todo lo antiguo no funciona. No es cierto, hay que elegir basado en ciertos criterios. Entonces, solo para aclarar, porque hay dos que son un poquito más complicados, implícito y lo que son recursos análogos, solo quiero aclarar. Implícito, la enseñanza implícito significa que no está especificado lo que estoy enseñando, mientras explícito tiene que ver con una explicación, por ejemplo, ¿ya? Y eso es la gran diferencia entre la enseñanza que es de mostrar versus contar. ¿Eso tiene sentido para ti? O sea, ¿entienden la diferencia? Miriam, ¿qué piensas de esto? ¿Entiendes la diferencia de poder mostrarte algo sin decir, te voy a enseñar algo de Zoom, o solo hago para que tú ves? O sea, ¿ves la diferencia entre mostrar y contar y implícito y explícito? Sí, sí hay diferencia. Cuando nosotros hacemos que el estudiante devuelva un procedimiento, el estudiante percibe de mejor manera. Y mientras más veces lo realiza, va a desarrollar. Está bien, pero también toma en cuenta, uno es superior al otro. Ustedes están con la idea que uno de estos, implícito o explícito, es superior. O hay puestos por enseñanza implícito y explícito dependiendo del objetivo. ¿Estás de acuerdo? Dependiendo, sí, dependiendo del objetivo. Muy bien. Entonces, Pablo, ¿tú entiendes que hay algunos momentos donde la enseñanza directo, explícito, está bien? Pero hay otros momentos cuando tenemos que los estudiantes indagan, o sea, tienen la experiencia y aprenden en otra forma más experiencial. Ves que hay distinciones, pero hay distintas necesidades dependiendo del objetivo. ¿Estás de acuerdo, Pablo, que es importante esto? De entender y seleccionar bien. Pablo Dávila. Sí, sí, porque va de la mano justamente con la naturaleza de cada tipo de asignatura. Hay algunas que son de carácter más experimental, por ejemplo, que otras son más prácticas, otras son más teóricas. Entonces, esa diferenciación sí es muy importante de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas. Excelente observación, pero más que la materia, es el objetivo del aprendizaje que tienes. Y vamos a hablar cómo diferenciar entre esas dos cosas, porque no hay materias que son netamente mejor explícito y mejor implícito, pero la mezcla siempre es buena, pero hay que elegir los objetivos bien. Marco, ¿tenías otra pregunta? Sí, Tracy, disculpa nuevamente. Yo creo que aquí esto, lo implícito y lo explícito, tiene también que ver un poco con la respuesta a la pregunta que hice antes y que tú me diste. Creo que es más o menos como el aprendizaje universal. Creo que los dos momentos deben llegar a tener una mixtura lo suficientemente plástica que permita que se adapten en la misma medida y en distintos momentos para todos y para el ambiente de la clase inclusive. Buena observación y vamos a ver exactamente cómo hacer esto en el siguiente lámina. Solo quería aclarar esto de los recursos digitales y análogos. Lo que quiero es solo enfatizar dos puntos súper importantes. Yo creo que espero, después de 4 meses de vivir en esta pandemia, ya estamos pasando este nivel de horrible pánico, estoy ahogando y simplemente necesito sobrevivir, y ya estamos mirando posibilidades. Ojalá que ya hemos llegado a este punto de sentir cómodo con la información. Básicamente lo que es importante reconocer aquí, y quiero, Rafael, que si tú puedes leer esto en voz alta, por favor. ¿Cuál de los Rafaeles? Tú. Ok. ¿Lo que está en azul? Sí, hay cosas. Hay cosas que la tecnología hace mejor que los humanos y otras cosas que los humanos hacen mejor que las máquinas. ¿Es cierto? ¿Tienes un ejemplo? Depende. ¿Eres transhumanista? No vamos a meter por filosofía, vamos a hablar de tecnología y cerebro. Entonces, ¿Por qué no? A mí me gusta la filosofía.
Porque si no somos conductistas y tecnócratas. Después, o sea, sobre un café, pero ahorita solo quiero hablar en este contexto. Hay ciertas cosas que ustedes han encontrado. Mira, la tecnología, qué maravilla que hace X, pero eso no me reemplaza como docente jamás, porque hay cosas que yo hago mejor que esta máquina. ¿Tú ves esto? Galo, ¿quieres decir algo sobre este punto? Creo que Veo la sí mano. sí hay aspectos que las máquinas lo hacen mejor. Por Porque ejemplo. hemos llegado a perfeccionarlas por nuestra inteligencia. Y no estoy hablando de transhumanismo. Estoy haciendo o viendo ciertas cosas que sí se pueden hacer mejores. Por ejemplo, ustedes tienen, Juan Carlos, ustedes tienen este Turnitin. ¿Sabes? ¿Conoces Turnitin? Ahorita estamos utilizando el URCOM. Nos vamos el siguiente semestre con Turnitin. Ah, ok, bueno. Es un chequeo de plagio. Entonces, en vez de tener que sentarte y pasar cada página de información por Google para ver si el chico hizo plagio porque te suena que eso no es, tienes máquinas que te leen todo tu tesis de 100 hojas así y te manda un reporte a decir exactamente que está plagiado. Esto es mucho más rápido que los seres humanos, ¿no? Pero hay otras cosas que los seres humanos pueden hacer mejor que las máquinas. Por ejemplo, Carmen, no sé si has escuchado de un señor que se llama Sugata Mitra. ¿Has escuchado de él? Es un hindú que hizo varios experimentos de educación, ¿no? ¿No has escuchado de él? Él hizo un experimento que se llama un hueco en la muralla, a hole in the wall. Puso una computadora para ver qué pasaría. Y los niños de la calle, sin educación, sin nada, llegaron a jugar con la máquina. Y él le dejaba allí por 2 meses para ver qué pasaba. Y encuentra que los niños empiezan a autoorganizarse y enseñarse entre ellos. Entonces, él decidió hacer más formal su experimento para ver qué realmente pueden aprender una persona sin instrucción, sin un docente. Si le dejo la compu, ¿qué me va a pasar? Y encontró, literalmente, algunos, después de como 14 años de experimentos por todo India y después por todo el mundo, metiendo computadoras, tratando de ver qué es capaz, o sea, de aprender los niños, encontró que grupos pequeños de niños, más o menos 4 o 5 a la vez, pueden autoenseñarse todo el currículo primario más rápido que se pueden aprender en el colegio. Cuando solo es conocimientos. Los niños aprenden las letras, aprenden a leer, aprenden colores, aprenden conocimientos. Conocimientos son datos, fechas, hechos. Todo lo que puedes googlear es conocimientos. Esto pueden hacer los niños solitos, sin los docentes, más rápido que con los docentes. Pero lo que también encontró es que algunas cosas son necesarias. Al tener una persona, Mario, que te dice, y él le llama esto la metodología de la abuela, de la abuelita. Y la única cosa que tiene que hacer es una persona tiene que decir, ¡oh, Mario, qué interesante! ¿Y cómo hiciste esto? ¡Y qué maravilla! A ver, cuéntame más. Muéstrame cómo hiciste esto. Y solo con este ánimo, que solo puede ser un ser humano, no una máquina, los niños suben como 20% de retención de información. Entonces, entendemos, hay cosas que hacen mejor las máquinas, pero hay otras cosas como cosas de motivar a la gente que solo pueden hacer bien los seres humanos, ¿no? Entonces, aceptamos esto. Y la otra parte de esto, si puedes leer, Caridad, esta segunda parte. Caridad González. Sí. ¿Puedes leer Dice, esta segunda parte? Deja. Deja que la tecnología haga lo mejor que hace y que deja que las personas hagan lo que mejor hacen. Entonces, la idea cuando seleccionan lo que debe ser la tecnología en sus aulas, toman decisiones separando. No, los computadores no te van a reemplazar. Tenemos que elegir bien lo que utilizamos, la tecnología y lo que utilizamos los seres humanos. Ok, con esto en mente, ¿ustedes conocen diseño inverso? ¿Alguien conoce diseño inverso? ¿Alguien de educación aquí? Eso es la mini Biblia de educación. Ustedes no conocen esto, es el más básico, es el fundamental de educación. ¡Ah! Nadie.
¿Quién dijo que sí? Es el aula invertida. No es el aula invertida. El aula invertida es cuando tienes, o sea, en general es videos o manda la información antes. No, eso es la planificación inversa. O sea, el diseño inverso. Es mucho más antiguo. A partir de lo que tienes, vas construyendo cosas. O sea, vas... A ver, ¿cómo te digo? La tecnología inversa es lo que hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. No. Y te voy a interrumpir porque la gente va a acordar lo que dices y no está correcto. Entonces no dices, no. La planificación inversa, Silvana, perdón. Es centrarse no en la enseñanza, sino en el aprendizaje de los estudiantes. Puede ser que eso es una consecuencia de esto. Cambia la estructura entonces, cambia la estructura de la enseñanza. Puede ser que es una consecuencia de esto. La idea clave de esto, es lo más fundamental en la planificación educativa. Si no conocen eso, no conocen nada de educación. Eso es lo más básico. Para poder planear cualquier encuentro educativo, no importa si es de un semestre de un curso, no importa si es de una unidad, no importa si es de la clase mañana, todos los niveles de planificación necesitan planificación inversa. Y la idea es esto. Número 1, más que nada, antes que nada, tienes que decidir cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa enseñanza? Después tienes que decidir cómo voy a medir progreso hacia este objetivo. Y después decides qué hago, qué actividades, qué recursos utilizo. En ese nivel decido si es sincrónico, asincrónico, que si va a ser implícito, explícito, digital. O sea, todo eso es lo último que tú decides. El problema gravísimo le llamamos inverso. A ver, primero vamos a descifrar objetivos. Todo lo que aprenden los seres humanos. Alguien tiene que cerrar su micrófono porque estamos todos, no lo hagas esto. ¿Quién es? Cierren los micrófonos. Ya, le voy a cerrar ya. Ok. Entonces, los objetivos, todo que aprendes en la vida, y yo quiero que reflexiones súper bien en esto. Todo que tú enseñas, Genovia, todo es conocimiento, datos, fechas, hechas, reglas, nombres de personas, conceptos, teorías, conocimientos, cosas que son googleables. Conocimientos, destrezas, que son aplicación de los conocimientos, o actitudes, cosas de valores, de principios. Entonces, todo, no hay nada que enseñes, Jorge Luis, que no es esto. Por ejemplo, ¿qué es Jorge Luis, qué enseñas? Yo enseño español a personas sordas. Ok, entonces, dime algo que es conocimiento que enseñas. Sustantivos, verbos, adjetivos. Justo, entonces esto es cosas más o menos, hay que memorizar esto porque sin esto no se puede tener una destreza de utilizar esas partes del hablar para poder construir una oración, ¿ya? Entonces necesitas conocimientos para poder después desarrollar destrezas, ¿ya? Pero también otra cosa más, ¿a ti te importa que los estudiantes trabajen en grupo, tienen perseverancia, son resilientes, o sea, los valores de uno? ¿Te importa? Sí. Ya, entonces, ¿estás de acuerdo que todos los objetivos de enseñanza, todo lo que tú enseñas, se puede desagregar en conocimientos, destrezas y actitudes? Piensa bien, cada uno de ustedes, ¿hay algo que enseñas que no es un conocimiento, una destreza o una actitud? No, sí podría ser, sí puedo dividirlo en esas tres. Luego puedes hacer como más especificaciones de cada cosa, ¿no? Estos son conocimientos primarios, conocimientos secundarios, estos son conocimientos superficiales, pero sí podría organizarlo todo en esas tres cosas. Entonces, justamente la idea de Wiggins y McTighe era de que todo lo que tú enseñas, todo, es un conocimiento, una destreza, una actitud.
Y lo que es importantísimo es que cada uno de estos utiliza y necesariamente tiene que tener otras herramientas de evaluación. Por ejemplo, pensamos en esto, José Santiago, un examen de opción múltiple es una herramienta de evaluación. Sí, señora. ¿Qué puede medir? ¿Puede medir conocimientos, destrezas, actitudes? ¿Qué puede medir un examen de opción múltiple? Depende de cómo lo diseñes. ¿Tú puedes medir actitudes en un examen de opción múltiple? Hasta cierto punto, no. ¿Tú puedes medir Quizás puedes... resiliencia, perseverancia, colaboración, solidaridad? No, No, para nada. En absoluto, porque tienes, si vas a evaluar actitudes y valores, es más bien de corte procesual y necesitas una interfaz directo con tus estudiantes. De lo contrario, no lo sostienes. Es lo que nos ha pasado ahora mismo. Hemos pasado 4 meses luchando por sostener la moral de los estudiantes y nuestra propia moral. Y hemos sido recursivos en eso. Por tanto, yo creo que lo que más hemos sostenido ha sido la moral de los estudiantes y la nuestra propia. Ok, entonces si el objetivo es subir la moral de los estudiantes, yo no voy a probar a yo mismo que logré subir la moral de ustedes con un examen de opción múltiple. Tengo que elegir una herramienta de evaluación que coincide. Entonces, la gran idea aquí es que hay distintas herramientas de evaluación y distintas actividades que se prestan por distintos objetivos. Entonces, el primer paso que tenemos que tener todos es decidir cuáles son los objetivos de la clase para poder decidir cómo construimos la clase, qué partes van a ser asincrónicos, qué van a ser implícitos, qué van a ser explícitos. Todo eso depende en el objetivo, ¿ok? Totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, yo puedo hacer una actividad sincrónica como esta y evaluar algunos de los aprendizajes a nivel cognitivo, ciertamente, pero también puedo plantear una encuesta, digamos, de pregunta abierta y decir, bueno, ¿y usted cómo se sintió después de esto? ¿Qué aprendió? ¿A qué le está moviendo? Y ahí estoy ya activando otro tipo de escenarios de aprendizaje, mucho más integrales. Totalmente de acuerdo. Pero depende en el objetivo. Si el objetivo es medir si movió al nivel de sentimientos la gente, hay que usar distintas herramientas que es de medir conocimientos, ¿ya? Entonces, la idea es simplemente para plantear que esa es la idea más grande en la planificación educativa, en línea o presencial. Hay que primero pensar en los objetivos. ¿Y tiene sentido esto o ustedes creen que es una locura tener objetivos, después evaluación, después actividades? O sea, Judith, ¿tienes una pregunta sobre esto? No, la pregunta que tenía era es que me quedé pensando en lo explícito y lo implícito. Y bueno, ya se ve. Lo que quería básicamente preguntarte era sobre un artículo que leí sobre la mirada apreciativa y no sé si eso tenga que ver con lo implícito, que habla de lo importante que es que aprendamos o ayudemos al estudiante a mirarse de acuerdo con el potencial humano que él puede llegar a ser y no como creemos nosotros que son, ni por la calificación que trae del semestre anterior o por lo que nos han dicho los otros profesores que ellos son. Entonces quería preguntarte en ese sentido, ¿qué podemos nosotros desarrollar o qué herramientas podemos utilizar o cómo hacer para desarrollar esa mirada apreciativa que nos ayude a que los estudiantes se miren como ese ideal que pueden llegar a ser y no como lo que actualmente son realmente, que en eso se convertirán? Ya, me parece interesantísimo tu pregunta, pero lo que creo es mucho más un problema de nuestra percepción y relación con los estudiantes que lo que tenemos que hacer a ellos. Tenemos que nosotros limpiar nuestra cabeza y no tener prejuicios cuando empezamos. Pero eso sí sería, quiero profundizar en eso en otro momento. ¿Por qué? Tenemos pocos minutos y yo les dije que quería enseñarles algo, o sea, basado en las herramientas de Zoom, pero también utilizando algo análogo. ¿Ustedes han hecho algún momento de sus vidas, Susana, un ensayo de 1 minuto? Es una metodología fabulosa. Cuando no conozco la gente, no sé lo que saben, entonces simplemente les doy 1 minuto. Tienen 60 segundos a escribir por lo menos una oración sobre algo que sabes y una oración sobre algo que quieren saber, que quieres saber.
Y esto puede ser el tema sobre el cerebro, tecnología o honestidad académica. Y pueden escribir algo como, yo sé que el diseño inverso es la mejor manera de planificar clases. Ok, puede ser que es algo que sabes. O puedes decir, quiero saber si es una infracción de honestidad académica si traduzco un trabajo, pero no lo cito el original. O sea, eso es interesante, es algo que quieres saber muy bien. O yo sé, el trabajo colaborativo tiene beneficios y tienden a funcionar mejor en actividades sincrónicas. O puedes preguntar, quiero saber si puedo engañar a Turnitin. Realmente que Turnitin no puede detectar todo el plagio que prometa. O que tú dices, yo sé que poner imágenes en mis presentaciones es buena idea y llama la atención, pero quiero saber cómo cito fuentes de las imágenes que estoy pidiendo prestado del internet, ¿no? Puede ser cualquier cosa que tiene que ver con el cerebro, con la tecnología, con la necesidad académica. Tienen 1 minuto a crear tu propia hoja, por lo menos una cosa que sabes y una cosa que quieres saber. Por favor, 1 minuto. Muy bien. Ahora, no sé si ustedes han utilizado los breakout rooms en Zoom. Les voy a mandar a una aula de breakout room. Yo tengo el poder como host, yo puedo dividirles. Entonces, lo que quiero es tener, automáticamente voy a dividir ustedes para que haya más o menos 3 personas en el grupo. ¿Por qué esto no baja? Ahí está. Entonces, creo esas aulas, se van a meter en el aula, van a recibir un mensajito que dice, ir al breakout room, ir a la sala pequeña, tienes que aceptar y te va a llevar. Y en 5 minutos les voy a traerles de vuelta. Lo que quiero que pase en este encuentro es que ustedes comparten lo que quieren saber, ¿ok? Si otra persona en el aula puede contestarte, no le trae al grupo grande, simplemente deja ahí porque ya está contestado. Lo que quiero saber son preguntas que no tienen respuestas, que ustedes no tienen, por ejemplo, alguien que ha contestado la pregunta. Saluden, yo soy, ¿cómo están? Comparten lo que han hecho y después deciden cuáles son la pregunta que quieren llevar al grupo grande, que es interesante que quieren que esté contestado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nerviosos, está bien, sí. Laura, ¿estás bien? ¿Has ido a salas pequeñas antes en Zoom? Sí, estoy bien y sí he ido a aulas pequeñas, gracias. Perfecto, perfecto. Ok, entonces le estoy mandando a sus aulas. Yo no entiendo cómo hay 90 personas, ¿por qué crear 50 aulas va a poner 4 personas al aula? Debe ser, o sea, la matemática no está bien aquí. Pero bueno, puede ser que estamos entrando y saliendo 155. Ah, es por eso que está por raro. Eso es, ajá. Ok, entonces voy a crear el aula y en 5 minutos nos vemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ok, nos vemos en 5, por favor. Open all rooms, hay que aceptar. Di que aceptas el aula. ¿Te vas? Ya. Y uno les dice, ¿no es cierto?, que pongamos las reglas del juego. Ustedes pueden tener su hojita y puedes tener ahí anotados, como quien dice, un mapa mental de lo que has venido repasando, chévere. Pero el problema es que ahora ya no sucede eso. O sea, el mapa mental que ellos tienen es la pantalla y dentro de la pantalla, como tú no puedes ver al mismo tiempo las pantallas de ellos, ¿no es cierto? Ellos están viendo muchas veces, o sea, te das cuenta que ellos están viendo la materia, mejor dicho, leyendo o tratando de buscar la información. Sus ojos se van para acá y veces que tienen un monitor acá, otro acá. Entonces, la mímica de ellos
nos está indicando tal vez indirectamente que estamos revisando las cosas directamente dentro de, leyendo las cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo logras volver nuevamente a que ellos sean honestos? En la parte presencial eran honestos consigo mismo, ¿no es cierto? Ellos estaban definitivos, pero en cambio en este momento nos quedamos con esa dubitativa. ¿Y ahora cómo hacemos? Peor si usan lentes. Por este lado le veo que la pantalla está en el Zoom y por este lado le veo que está en el Google. Entonces, y tú les dices, mira, no utilices, o sea, solamente concéntrate en lo que estamos trabajando. Listo, ya regresamos todos, ya estamos por aquí. Hay que decidir entonces qué serían las herramientas más apropiadas. Y tú estás preguntando algo mucho más amplio sobre la honestidad académica. Hay miles de herramientas para hacer esto, pero yo prefiero el lado de hacer la honestidad académica algo que nace de los mismos estudiantes, no solo la parte tecnológica. Pero me encantaría en otra ocasión volver a hablar de todas las herramientas que existen. Hay cosas que literalmente... Miren el chico, filmen el teclado. O sea, si te vas hay una conferencia que se llama EDUCAUSE, es solo para universidades y tecnología. Si metes en su página, van a ver 100,000 cosas que existen justamente para evitar esos problemas. Pero yo creo que no le corta la raíz del problema, que es la honestidad del individuo. Y yo creo que hay que responder a es más importante. En cuestiones del tiempo, lo que quiero es rescatar las preguntas a través del chat. Quiero que ustedes ponen, por favor, en el chat las preguntas más interesantes que salen del chat. ¿Para qué? Para poder responder tranquilamente a cada pregunta. Vamos a unirles, o sea, en un formato, o sea, las preguntas parecidas vamos a poner juntos, pero vamos a volver la información para que hay respuestas más concretas a las inquietudes que ustedes destacaron allí, ¿de acuerdo? Porque quiero aprovechar, yo sé que ya, perdón que pasamos el minuto allí, pero lo que quiero es llamarles de atención. Hoy día tratamos de revisar esto del nuevo modelo educativo, tuvimos que trabajar un poquito en colaborativo muy corto, perdón que era muy corto en los breakout rooms. Hablamos algo de la honestidad académica que ustedes querían destacar allí, pero más que nada en la parte implícita. Traté de mostrarles cómo organizar en Zoom, de tomar la lista utilizando el chat, de cómo crear las aulas pequeñas que se pueden hacer en Zoom. Lo que quiero es pedirles que por favor, además de escribir las preguntas que quedan, por favor escriba estas 6 oraciones en el chat. Si hay 3 cosas que no sabías antes, o tal vez sabías, pero no habías acordado. Y ojo, hubo unas, yo estaba revisando el chat, aprendizaje basado en problemas no es diseño inverso. O sea, diseño inverso es independiente de una actividad como problemas, aprendizaje basado en problemas. Entonces, trata de separar esos términos en la cabeza. Uno es planificación y otro es una actividad, ¿ya? Entonces, otro es la manera de conceptualizar la planificación. Entonces, hay ciertas cosas para aclarar allí. Entonces, les voy a dar 1 minuto de silencio y después vamos a terminar y después los que tienen preguntas y quieren quedar, yo me quedo hasta que ustedes quieren, pero les doy 1 minuto en silencio para revisar todas las notas que estaban tomando para organizar en ese formato. 3 cosas que no sabías antes, 2 cosas que quieres saber más y una cosa que tal vez vas a incorporar o cambiar en tu vida profesional. Eso, por si acaso, es la manera que yo mido la participación de mis estudiantes en Harvard. Entonces, ojalá que son oraciones completas y sí con tildes correctas y bien escritos, por favor, porque si tengo que usar la energía de mi cabeza descifrando lo que están escribiendo, no voy a poder ver el contenido bien. Entonces, por favor. 30 segundos más.
Muy bien. Siguen escribiendo. Yo no sé, perdón, qué es grupo 42, grupo 33, grupo 7, y no estoy seguro lo que ustedes están refiriendo, entonces no sé si esto me va a impedir en contestar bien. Son los grupos que se formaron para trabajar en los en las microsalas. Están poniendo Está ahí bien, también. pero sí, okay. Pero piensa en tu audiencia. Si yo no entiendo, eso va a impedir que yo conteste bien. Si no, no es importante, no es importante. Pero si tiene que ver, por ejemplo, de una especialidad de una área o una materia específica, tal vez puedo responder mejor si entiendo mejor de los grupos, ¿ya? Si puede describir eso, sería una ayuda. Ok. Ok, terminen escribiendo. Mientras están escribiendo, veo, o sea, Jorge, súper bien, o sea, bien organizado, pero la información no necesariamente es sobre mí, es sobre la información que está ahí. Entonces, gracias por reconocer mi 30 aniversario aquí como ecuatoriana importada. Hay mucha gente que están aquí que están mencionando herramientas. Les voy a compartir si encuentro, no tengo aquí, voy a buscar ahorita. Tengo otra cosa que preparé por otro grupo de otra clase que tiene que ver con las herramientas. Hicimos un estudio por IPANC hace 1 año y medio, donde nosotros sacamos más de 400 herramientas tecnológicas, los recursos digitales, y eso dividimos en un Excel. Esto les voy a mostrar una cosa que era netamente sobre información de evaluación. También les voy a poner en el chat, quitaron la posibilidad de compartir documentos aquí. Sí puede. Okay, sí se puede. Sí se puede, aquí ahora veo. Entonces, les voy a poner información. Si ustedes quieren información sobre Sugata Mitra, aquí hay una lista de sus videos. Si quieren más información sobre flipping, aquí hay más información. Si quieren información sobre Project Zero, que tienen las pistas, por ejemplo, del ensayo de 1 minuto o de Think Per Share, de esta información, revisen esta información que está ahí. Y también, si desean información sobre las herramientas para evaluación utilizando o aprovechando de la tecnología, les voy a pasar otro documento allí. Pero lo que quiero es que tengan precauciones, o sea, de elegir 100,000 herramientas no es tan bueno que saber cómo enseñar, o sea, cuál es la idea, ¿no? Entonces, trata de seleccionar súper bien la información. Voy a buscar esa información. ¿Qué más era que querían saber que está, Nancy, que está en el chat para responder? Si ustedes siguen aquí, o sea, tienen otras cosas que podemos contestar. Yo quisiera hacerte un comentario, Tracy. Porfa. Gracias. Bueno, primero agradecerte por este tiempo en el que has intentado abordar temas tan importantes. Y cuando planteabas lo de la planificación, y te he dicho, no sabía que se llamaba inversa la planificación que yo hago en mis clases. Lo único que varía es que yo, por supuesto, tengo un objetivo que además está aprobado por la planificación curricular para la clase, qué sé yo. Pero luego yo valido ese objetivo cuando comienzo la clase el primer día con mis estudiantes. Es decir, bajo de un objetivo general a un objetivo específico que es el validado para verificar que es esto lo que los estudiantes van a aprender. Y explico por qué. Al menos en mi carrera de Derecho tenemos materias obligatorias y tenemos materias electivas. Cuando estás hablando de una materia electiva, el estudiante elige esa materia, a veces por el horario, a veces porque le dijeron que la profesora siempre es chévere, pero a veces porque tienen un interés específico. Entonces, pongo el ejemplo para que no parezca loca. Yo estoy enseñando en una materia electiva, por ejemplo, derechos de niños, niñas y adolescentes. Y como son 3 grupos que además para mí son tan diferenciados, ¿no es cierto? El enfoque de género, de niñez, no es lo mismo un niño, una niña, o y el adolescente, y luego las edades, etc. Entonces,
tengo que averiguar por qué entraron a esa materia. Tal vez no solo quieren profundizar sobre temas de relaciones familiares entre niños y adolescentes, sino también, por ejemplo, las responsabilidades penales de los adolescentes. Y claro, yo tengo un plan, pero tengo que confirmar con ellos, porque no puedo desaprovechar las 14 o 16 semanas del semestre y no haber llegado, por ejemplo, me encontré con un semestre que estaban muy interesados justo en este tema de responsabilidad penal de los adolescentes, que es algo que no se da nunca en la materia obligatoria, porque en la materia obligatoria de niñez y familia sí se habla sobre los derechos de alimentos, las visitas, qué sé yo, pero no se profundiza en esto. Entonces, solo quería hacer este comentario, que casi es una pregunta, si es que es posible que el objetivo esté como, sí, predefinido, pero también abierto para ser consensuado, que es lo que hago, pero además de paso hacer un ejercicio de consenso con mis estudiantes. Hay que hacerlo y me parece fabuloso lo que estás haciendo porque literalmente lo que tenemos que hacer, los mejores docentes sí logran ajustarse a la marcha, pero parte de lo que se pueden hacer es cuando tú tienes definido, cuando tú no pusimos aquí porque no era un curso sobre diseño inverso, pero lo que es muy importante reconocer es que los objetivos en general se expresa como al final del curso el estudiante se puede, o sea, conoce, puede hacer o tiene ciertas actitudes. Entonces, conocimientos, destrezas, actitudes. Se puede articular así. Pero en general, los objetivos del curso son suficientemente amplios que se pueden ya meter allí cualquier cosa ocasional que ocurre que este grupo está muy interesado en cierta área específica, ¿no? Lo que yo trato de hacer en mi curso es ofrecer un espacio que es un proyecto y que cada estudiante, además de todo el curso, la estructura del curso normal que tengo, yo quiero motivarles a cada uno a usar lo que ellos quieren saber sobre el tema del curso. Yo quiero apoyarles en profundizar en sus investigaciones en esa área. Entonces, si hay 3 que quieren saber sobre algo de penal y otros que quieren saber algo sobre el desarrollo físico y nutricional, o sea, que les dejan hacer sus proyectos individuales y hacen sus investigaciones sobre esos temas. Y cuando hay tiempo en la clase para trabajar en los proyectos, cada uno hace por su lado el área más específica de interés. Pero parte de la clave en eso es hacer los objetivos suficientemente amplios para poder responder a esas diferencias, que me parece fabuloso. O sea, es la marca del mejor docente que sabe ajustarse a la marcha para el grupo. Entonces, me parece bien lo que está haciendo. O sea, muy bien. Hubo una mano, no sé si era Javier, Javier, tu mano está, ¿quieres decir algo? ¿O eso fue accidente? No, en realidad era unas 3 cosas que en el grupo habíamos hablado y que de alguna manera se toparon. Pero sí, o sea, aprovecho porque me da la sensación que todavía estamos, al menos de lo que conversamos o lo que miramos, como que todavía estamos anclados a lo que antes hacíamos, ¿no? Por ejemplo, decían, mira, ¿cómo evaluar la honestidad? Entonces yo pongo la cámara y le estoy viendo si da el examen. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Estamos como que recreando la clase que teníamos física, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es mirar cómo propongo esquemas de evaluación que midan resultados diferentes en este esquema, ¿no? La otra cosa que sí me llamaba la atención y que aprovecho ya que tengo la palabra, me pregunto yo, el enfoque andragógico, ¿lo podemos utilizar en estudiantes de 18 a 24 años? Es una buena pregunta. Hago esta pregunta porque yo he podido mirar como que he vivido como profesor aquí en la universidad para estudiantes de grado y para estudiantes de posgrado. El posgrado te funciona, o sea, la verdad es que es otro entorno, pero en grado me da la sensación de que por ahí no van mucho las cosas, ¿no? Entonces, me pidieron en el grupo que participara estas preguntas y la tercera era cómo se podría o cómo se debería hacer retroalimentación vía virtual, porque pues es importantísimo, ¿no? Eso era, gracias. Excelente. Bueno, o sea, solo para resumir súper breve a esta información y estar de acuerdo contigo sobre este problema. Ojalá, yo sé, es muy difícil de aceptar, pero las cosas jamás
van a volver a ser como eran. Jamás. Porque tenemos que aceptar que hay muchísimas cosas que ya hemos empezado a acostumbrarnos. Por ejemplo, no pelear el tráfico de Quito para llegar a la Católica por la reunión y poder estar en Zoom. O sea, hay ciertas cosas que estamos empezando a hacer con más facilidad. Y eso sí va a cambiar drásticamente el mundo educativo y estamos encontrando esto alrededor del mundo. Yo trabajo con el UNESCO Teacher Task Force y las reuniones que tenemos todos los viernes nos muestra un movimiento muy fuerte que jamás nunca vamos a volver a lo que era antes, 100%. Tenemos que aceptar esto. Y es por eso que la mayoría de las cosas que enseñamos, y justo lo que está haciendo Nancy, es enseñar y aprovechar de información y cosas que pueden hacer independiente de la modalidad. Si tienes un aula, cuando yo era encargado de educación en línea en la San Francisco, mi reto no cumplido era de tratar de crear aulas en paralelo por todas las clases. ¿Para qué? Lorena, esto puede ser es el fin de esa pandemia, pero ¿sabes qué? Va a venir más. Va a venir el volcán Cotopaxi, o sea, va a venir huelgas, va a venir, o sea, tú estás con gripe, o sea, pasan cosas en la vida. Y tener este aula virtual en paralelo a lo que es el presencial, si volvemos a esto algún día, es fabuloso porque tenemos una planificación bien organizada allí y no importa si pasa otra vez otra huelga, no importa si estoy enfermo, yo puedo estar en la clase con los estudiantes. O sea, todo es diferente ahorita. Entonces hay que aceptar esto, Javier, estoy de acuerdo contigo. Lo otro es de meter las cosas, de tratar de forzar la antigua manera en esta caja nueva, es imposible. Y ojalá que estamos aceptando que tenemos que pensar en nuevas metodologías, nuevas maneras de evaluar, nuevos conceptos y aprovechar de ellos. ¿Sabes lo que es la consecuencia? Una de las consecuencias de esto en las universidades en los Estados Unidos han dejado, yo soy de California originalmente, han dejado de pedir exámenes del SAT, que es el examen estandarizado para entrar en las universidades. Han dejado de hacerlo, simplemente porque la gente no puede llegar a tomar el examen. Han decidido que no les importa y están diciendo, pero qué maravilla, porque jamás nunca le gustamos ese examen de todas maneras. Era un examen de 4 horas de opción múltiple y decide el futuro de mucha gente. Qué tonto que era ese sistema. Ya han dejado de pedir esto. Entonces estamos cambiando la manera de evaluar lo que es, o sea, el nivel de exigencia, lo que debe ser un universitario, ¿no? La otra es la diferencia entre pedagogía y endogamia. Hay dos cosas que son súper importantes de acordar de los adultos. Y hay muchos chicos, 13 años, que debemos tratar así. Y hay muchos adultos, perdón, como, o sea, estamos grabando, no voy a mencionar nombres, pero hay líderes de países que actúan como niños. Entonces, no es la edad de la persona, no es la edad. Y hay dos cosas que hay que apreciar. Si la persona, hay que valorar mucho más en androgenología las experiencias de uno, las experiencias de vida. Se puede utilizar mucho más como ejemplos de clase, entonces hay que apreciar eso. Y la otra es, se puede usar y tener mucho más actividades asincrónicas porque hay mucha más autonomía en general de parte de los adultos, pero no siempre es así. Pero es importante reconocer eso. Y la última pregunta sobre retroalimentación. Es mejor, ustedes no me van a creer, pero es mucho mejor y mucho más variedad de evaluación en línea que en cara a cara. Hay mucho más opciones, hay mucho más documentación y mucho más maneras de hacerlo. Quiero compartir algo relacionado de cambiar esquemas basado en investigación. Ayer estuve en una conferencia en Zoom con los investigadores de Yale y Stanford y Harvard, hablando de investigación con niños, cómo va a cambiar ahora en este mundo, cómo se hace investigación con niños, experimentos en línea. Hubo un protocolo fabuloso de cómo tienen permisos, todos los IRB, todo era mucho más fácil y mucho mejor en línea. Como muchas cosas que vamos a encontrar, hay muchas más cosas que se pueden hacer en línea que en cara a cara. Entonces hay que empezar a abrirnos a las posibilidades, no solo buscar la herramienta que me va a permitir a replicar lo que tenía antes, porque el mundo está cambiando, hay que aceptar esto. Miriam, ¿tenías otra pregunta? ¿Otra observación? Sí, gracias. Lo que pasa es que
todas estas, no sé, todos estos aportes, ¿no? Son muy interesantes. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Damasio para esto de la plasticidad del cerebro, las neurociencias y las diversas maneras de enfocar, digamos así, los aprendizajes o de considerar los distintos aprendizajes que tienen las personas. Pero yo pienso que frente a esto, y también frente a esto de la honestidad académica y todo lo demás, necesitamos un fundamento filosófico, y es, ¿qué queremos formar? O sea, nosotros en la Universidad Católica tenemos un modelo específico que se basa en la espiritualidad ignaciana. Y pienso que eso es muy importante recordarlo en todas las clases, en todas las nuevas herramientas que nos enseñan a utilizar o que nos presentan para utilizarlas. O sea, ¿qué queremos? Nosotros queremos formar personas. No queremos formar solamente individuos, no queremos formar única y exclusivamente profesionales exitosos, ¿sí? O sea, queremos formar personas conscientes, personas críticas, ¿sí? Y luego, ¿para qué esencialmente? Ética. ¿Cuál es el modelo? Pero por supuesto, o sea, una persona debe tener una propuesta ética que haga posible que sea persona única y exclusivamente si trata a los demás como personas también. Yo pienso que eso es importante considerarlo dentro de estos aprendizajes que estamos haciendo para llevar adelante la educación remota o la educación virtualizada ya. Y luego lo otro es, ¿qué sociedad queremos conseguir? ¿Sí? O sea, ¿queremos seguir con esta sociedad? ¿Queremos esencialmente preparar a hormigas para que sigan trabajando y sigan reproduciendo todos los errores que cometemos hasta ahora, que hemos cometido hasta ahora y que nos han llevado a lo que estamos viviendo en este momento? O sea, ¿qué sociedad queremos? ¿Qué personas queremos esencialmente? Y creo que es algo que debemos recordar, no dejarlo pasar, porque es algo que no debe olvidarse. O sea, nosotros tenemos un modelo educacional propio, ¿sí? Y ya sea con aula virtual, ya sea frente a frente, cara a cara o lo que sea, ya sea con el diseño inverso, con el hueco en la pared, con lo que fuese, no hay que olvidar esta premisa fundamental nuestra. Y yo creo que a veces se olvida, ¿sí? Entonces, sí, que la evaluación, que la retroalimentación es mejor desde la virtualidad, sí, y está bien, pero hay que recordar también que la propuesta ignaciana de educación nos dice que debemos practicar la cura personalis, que significa el cuidado de la persona, ¿no? Pero persona esencialmente, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que quería, ustedes vieron algo que era plano, pero el gráfico original que estaba allí hablando de lo que es el contenido pedagogía, pero también mente, cerebro, educación y más tecnología, es un pirámide. Y lo que es el fondo, la base fundamental, tenemos historia, porque hay que entender la historia, tenemos filosofía y epistemología. O sea, esos son los fundamentos que apoyan cada uno de estos ramos de pensamiento que nos apoya en esta visión. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en esto. Y hay muchísima información en estos campos que nos apoya la visión interesante y diferente de este balance en la educación. Hay mucho más énfasis ahorita con la preocupación de la salud mental, con la gente afuera, sin contacto social en la manera típica que han tenido. Del desarrollo socioemocional es el centro de lo que están hablando. No sé si viste ahorita las recomendaciones que hicieron esta mañana, que los niños tienen que regresar a la escuela, Y era unos estudios, o sea, uno en Cambridge, otro en Harvard, tratando de motivar a la gente a pensar, no es económico, hay menos riesgo por los niños pequeños, pero además de esto, estar aislado y algunos niños en condiciones súper deprimidos, de inequidad, está ampliando cuando están afuera de la escuela. Entonces, y la salud mental está sufriendo. Entonces, hubo otras maneras de medir si debemos regresar o no debemos regresar. Entonces, la discusión, yo creo que lo que estás diciendo, Miriam, está central, o sea, y es algo muy importante. Yo creo que dentro de este contexto, yo necesitaba tener un poquito más de información al fondo de ustedes. Yo entré solo 15 minutos antes con la Nancy. Yo quería saber cómo son esta gente y qué necesitan de mí
para poder tratar de llenar este vacío. Entonces, en vez de inventar eso, sería mucho mejor tener un diálogo sobre eso, porque yo creo que estamos diciendo la misma cosa, estamos de acuerdo. Yo veo mucho fundamento en lo que estás diciendo y hay que integrar esto. No perder la vista de lo que es siempre, cuando hablamos de objetivos, eso es el norte. Y ciertos valores, o sea, que no son negociables. Y eso sí es parte de lo que tenemos que mantener. Estoy de acuerdo contigo en esto. Marlon o Majo, no sé, vi dos nombres. ¿Es la misma persona? Marlon. Marlon. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, pues brevemente, yo coincido con Miriam, este, digamos, aspecto humano no puede estar como desligado de todo el ejercicio educativo, ¿no? Pero quería mencionar otro aspecto que me parece como fundamental y que es aquel que nos hace justamente humanos y nos diferencia, que es el tema de la intencionalidad. En todo ejercicio, incluso en el educativo, ¿no es cierto?, está el tema de la intencionalidad y ese reconocimiento de esa intencionalidad a veces nos hace como, digamos, o el olvido de ese elemento, a veces nos hace como deterministas, ¿no? Y nos envuelve como en ciertos como caminos en los cuales simplemente uno define que las cosas son de un cierto modo, cuando permanentemente estamos nosotros enfrentados como a la intencionalidad, es decir, hay un niño que nace en una nueva época y donde tú pretendes, digamos, orientar ese nuevo proceso humano en una cierta dirección, surge esa nueva intencionalidad de ese pequeño niño que surge con una nueva visión y empieza como digamos, como a entrar en choque justamente porque hay todo un tema de choques generacionales, hay una serie de aspectos en el contexto, digamos, que están determinando el cómo se realiza esa relación entre profesor y estudiante. Entonces, cuando hablo de intencionalidad, hablo como del tema de justamente, de capaz que hay ciertas preguntas que nos conviene hacernos con respecto, por ejemplo, al tema de cuál es el verdadero interés del estudiante, es decir, cómo replantear los nuevos modelos tendrían que tomar en cuenta el tema de la intencionalidad. A eso iba como en el trasfondo. Yo escucho mucho el tema este de que se va como generalizando el tema de que ya nunca las cosas volverán a ser como antes. Yo dudo un poco de eso porque al parecer la tendencia de quienes lastimosamente tienen como el poder en sus manos nos van como mostrando que las cosas siguen siendo y van a seguir siendo del mismo modo, es decir, siguen decidiendo 4 sobre el futuro de millones en el mundo, sigue estableciéndose el tema del capital por encima del ser humano, etcétera, etcétera, pero eso ya es otra discusión, digamos. Eso. Yo quiero regresar o sea, plantear eso en otro formato. Estoy escuchando el eco aquí, no sé de quién es. Sí, no sé de quién es ese eco. ¿Puedo decir algo? Un ratito, solo quiero plantear una pregunta, Marlon y Miriam, si se pone a pensar, yo normalmente una manera de comenzar esa discusión es de preguntar, ¿quién está con el micrófono abierto? ¿Qué está? Ahí está. La idea básica que pregunto, y eso es muy fascinante porque la manera que responde la gente nos hace entender súper bien su enfoque. Yo pregunto, ¿por qué educamos? ¿Por qué tenemos escuelas, universidades? ¿Por qué hacemos esto? ¿Es algo al nivel social? ¿Es algo al nivel individual? ¿Por qué? Y si logran responder a esto, entiendo bien el grupo y el enfoque. Pero si les pregunto esto, o sea, me parece que es un buen punto de partido para ver en qué área, en qué espacio estamos trabajando. Porque en la filosofía de educación tienes 2 campos grandes, pero también tienes mucho espacio. Veo que abriste tu micrófono. Sí, yo realmente pienso que es fundamental partir de ahí. ¿Por qué educamos? Porque queremos compartir lo que conocemos y queremos incidir
en una sociedad para hacerla más digna, ¿sí? Fundamentalmente, para hacerla realmente justa, para hacerla, no sé, pues, más humana esencialmente, ¿no? Porque necesitamos procesos de acompañamiento para las personas, porque necesitamos enseñar con las vivencias propias nuestras, con el ejemplo, ¿sí? Fundamentalmente. Pero es también eso, ¿para qué educar? ¿Sí? O sea, no solamente por qué, sino para qué, para conseguir qué. ¿Sí? Y pienso que la educación es esencialmente una manera de interactuar entre los seres humanos. Paulo Freire, que es este pedagogo brasilero, decía, nadie educa a nadie, ¿sí? Nadie se educa solo, nos educamos en comunidad, fundamentalmente. Entonces, no podemos llegar a, nacemos individuos, nos volvemos personas, ¿sí? Y pienso que la educación juega un papel muy importante en este devenir personas, ¿sí? Entonces las personas, sí, sí, adelante. Perdón, o sea, sí, sí. ¿Quieres terminar esa idea? Sí, para mí es fundamental unir las reflexiones desde América Latina que tenemos de los educadores, Paulo Freire, por supuesto, Maturana, Varela, y además también la propuesta ignaciana de educación, ¿no? Porque eso también implica un elegir, ¿sí? Un asumir una espiritualidad para nuestra vida y ser coherente y ser consecuente con esto. Yo soy profesora de literatura clásica griega y de lenguaje castellano también y de literatura latinoamericana, pero uno se pone a pensar siempre esto del, bueno, ¿conozco para qué? ¿Sí? Y cuando tú hablabas de del señor Sugata Mitra, a mí me gustaría conocer más, pero yo no estoy de acuerdo en que sean conocimientos o habría que hacer una diferenciación entre datos, información y conocimiento, ¿sí? Entonces, podemos encontrar muchos datos y nuestros estudiantes a veces por eso hacen esto de copiar y no tener honestidad académica. Piensan que lo único que necesitan son datos y luego la información piensan que son datos también y que el conocimiento son datos y nada más. A mí me parece importante el constructivismo radical, por ejemplo, ¿sí? Desde Bateson, que dice que la información es un elemento, es un cambio, es una transformación que implica transformaciones, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo relaciono totalmente con la propuesta ignaciana de educación, que es crear personas críticas, ¿sí? Esencialmente, y comprometidas con la sociedad, comprometidas con el cambio, totalmente conscientes, que se dejan por lo que está ocurriendo a su alrededor y no es indiferente para ellos lo que ocurre a su alrededor mientras ellos estén bien. Entonces, para mí eso es fundamental y eso no es mío. Lo he aprendido, lo he asumido, lo he incorporado dentro de mis prácticas porque hay una elección de espiritualidad que yo he tomado. Yo creo, ¿no?, que eso personalmente. está excelente y eso sí está en línea justamente con una manera de, estamos en este curso tratando de entender cómo es esto de enseñar en línea, de mover las cosas, de anticipar cambios y también aprovechar de los cambios que estamos viviendo para poder integrar las cosas que son de más importancia. Es un momento de reflexión muy importante. Una cosa que siempre hicimos cuando estuvimos tratando de organizar esto en otras instituciones con quien trabajé, era de mirar, número uno, cuál es la misión de la institución. Si revisas la misión de la institución, después le preguntamos a cada docente, ¿y qué hace tu materia, Miriam? ¿Qué hace tu materia, Silvana? ¿Qué hace tu materia que contribuye hacia esta misión? Y en algunos casos la gente termina diciendo que el objetivo mío que voy a adoptar es de la misión de la universidad, que es de ser más humana, de cuidar al otro, de ser de solidaridad. O sea, está mencionado allí y mi clase lo hace a través de mis decisiones. O sea, entonces tú tienes que decidir cómo llegas a esto. Es de ser modelo, yo voy a ser modelo de esto, o tú dices que no, yo voy a tener actividad, tiene que vivir esto, o les voy a hacer lecturas. Tú decides cómo vas a evaluar y qué haces para que logres esto, pero era una consciente decisión de que es mi curso parte
de esta misión que tenemos como universidad. Y es un buen primer paso, yo diría, ¿no? Entonces, tengo aquí Majo, Fernando, Silvana, tengo mucha gente que quieren decir algo. Majo, ¿todavía estás allí? Sí, estoy aquí. Diga, a ver. Buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros como carrera de enfermería nos manejamos bastante con el tema de simulación clínica. Entonces, ahora está afectado por el tema que estamos viviendo en la actualidad. Y quiero saber si la simulación clínica mejor dicho, aporta de manera virtual a nuestros estudiantes, pero no solamente el nivel cognitivo. Entonces, no sé qué opinan ustedes acerca de esto de simulación clínica, porque nuestra área y nuestra carrera es holística. Entonces, aportamos con varias formas una interacción efectiva con el estudiante y el docente. Entonces, nosotros le vemos al estudiante como un ser, vuelvo y repito, holístico, una persona que al momento de aplicar la simulación actúa en diferentes ámbitos. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes cómo ven este tema tan amplio y a la vez un poco distante aquí en el Ecuador, pero sin embargo es muy aplicable. Ahora con lo que estamos viendo nosotros virtualmente, que ustedes nos han indicado que no solamente queremos valorar el sistema cognitivo, sino verle al estudiante como una persona autónoma, una persona que puede tomar sus propias decisiones y a la vez hacer de la educación y hacer de esta carrera una forma más dinámica, creativa, que aporte y mejore el proceso enseñanza-aprendizaje. Ese es mi consulta. Buenas noches. ¿Puedo solo pedir una aclaración? ¿Estás preocupada que ahorita, estoy tratando de entender bien, si lo que estoy escuchando es que estás tal vez perdiendo una parte de esta visión más holística a través de esta enseñanza en línea, o estás preocupado por las herramientas que tienes para lograr esto, o cuál es el... Exacto, o sea, no, la herramienta virtual es muy óptima y muy acertada en estos momentos, pero mi pregunta va a la simulación clínica en el ámbito de la salud. Sí, en el ámbito de la salud, en la área virtual. Pero la pregunta es exactamente qué. La pregunta es cómo podríamos manejar de forma más clara el área virtual en la simulación, en la parte clínica, en los procedimientos que nosotros hacemos. Ya. ¿Y qué están utilizando ahorita? Nosotros realizamos igual, estamos de manera virtual con todo lo que es simulación, pero sin embargo, siento que falta un poco más acerca de lo que es la aplicabilidad o de otras técnicas que podemos mejorar en lo que es simulación. Ok, entonces, o sea, sí, entiendo mejor, perdón. Mi hijo también está estudiando medicina y existe tecnología que es fascinante, pero tiene sus beneficios y tiene sus problemas. Un beneficio tremendo de la realidad virtual o la realidad aumentada, que son esos lentes que se ponen, y se puede vivir hasta cirugías, es fascinante. Lo que no te permite hacer, y justo lo que era el comentario de Miriam, es pierde mucho de lo que es la persona, porque si estás pensando en cómo es el cuidado de la persona entera, estás perdiendo un poquito de esto cuando tú logras hacer una técnica fabulosa, porque puedes practicar 100,000 veces este cirugía de corazón, o sea, no pasa nada. Pero no tienes la persona ahí mismo, entonces estás perdiendo un poquito de eso de la humanidad. Pero en términos de tecnología, si quieres, te puedo pasar una lista de lo que son increíbles cosas de tecnología que se pueden usar en la área de salud, porque eso es lo que más está creciendo, la verdad. Son esas cosas de realidad virtual para que la gente pueda hacer sus prácticas igual, ¿no? Entonces, y Fernando, ¿tú tienes una pregunta? Fernando todavía está aquí.
No, Fernando se fue. Aquí Silvana. estoy. Perdón. Sigue. Perdón. Hola Tracy, saludos a todos. Tengo una pregunta específica. Siempre me cuestiono si debemos como facilitadores individualizar o personalizar el aprendizaje, dado que nosotros compartimos espacios virtuales y presenciales con humanos. Y cada alumno es un ser humano diferente, único. Y hay alumnos que tienen problemas incluso de conectividad, problemas familiares, problemas de distinta índole. Personalización de la educación es un desafío, es una pérdida de tiempo, porque si nos enfrentamos a cursos de muchos alumnos es imposible. Esta es mi inquietud. Bueno, una cosa fascinante, o sea, el nivel de personalización se puede lograr en distintas maneras. Estamos muy acostumbrados a acercar al individuo y decir, mira, Fernando, ¿qué es lo que tú quieres crear el aula donde tienes varios puntos de entrada de la información para que, independiente lo que son las necesidades, va a tener oferta a esta persona, entonces, en sus necesidades. Entonces, parte de la idea es de cómo quieres acercar esto. Una de las cosas fascinantes, hablando de andragogía, es solo preguntar a los adultos, los universitarios, puede ser, son los objetivos de mi clase. ¿Qué necesitas de mí para tener éxito? Y es fascinante, pero un buen número de gente saben. Yo necesito, o sea, la verdad es que no tengo la conectividad. Estás pidiendo un ejercicio que es imposible para mí, entonces yo necesito que me da impreso la información. O yo necesito más tiempo porque tengo que compartir mi teléfono con mi hermana y no tenemos datos y no puedo hacer los deberes, o sea, en este momento. O la gente te dice, necesito más trabajo en equipo porque mi vecino sí tiene esa información y yo puedo ir a su casa y podemos hacer las cosas juntos si me permiten. Pero los individuos, o sea, parte de esto es preguntar lo que necesitan. Y eso sí es algo que en general tenemos miedo que vamos a estar bombardeados con pedidos que no son reales. Una manera de responder a esto es crear esas aulas de ese diseño universal del aprendizaje, donde tú creas puntos de entrada por todas las distintas personas, lo que ellos necesitan. Si estás creando esto en aula virtual es una cosa. La tecnología, lo que es muy grave en este momento, tenemos muchísima gente, especialmente en rural, que no tienen nada del Internet local, o sea, no tienen acceso para poder recibir información. Una de las cosas que estuvimos sugiriendo al Ministerio de Educación se llama Raspberry Pi. Es un disquete de ese tamaño. Tiene 1 tera de información y proyecta así a 150 metros hasta 50 aparatos en toda la información. Entonces se puede poner en una sala comunal y la gente puede recibir y tener las lecciones, o sea, a través de eso, y cuesta $399. Entonces, estamos tratando de ver soluciones si nos vamos por la ruta de virtual. Pero hay otras ideas de simplemente regresar. Están haciendo en las escuelas con quien trabajamos en Missouri, Hawaii, en otras partes de Europa que no tienen internet tampoco. Entonces, están haciendo impreso muchas actividades. Es como la educación a distancia antigua que tuvimos, donde envías por correo, pero ahora no existe correo de Ecuador. Entonces, tiene un punto de recogida y normalmente es la escuela, la universidad, los estudiantes tienen que llegar allá a recoger material y se van por una semana. Están inventando miles de maneras de hacer esto. Hay una conferencia muy grande por América Latina y Caribe que están haciendo en UNESCO. Van a tener grupos focales. Si ustedes quieren participar, me avisen. Están simplemente preguntando, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para unir esfuerzos de ideas, para compartir de nuevo con todo el mundo, para buscar maneras de responder a las necesidades
necesidades individuales. Entonces, tu pregunta tiene dos partes. Una es una parte de necesidades diferenciadas por puntos de entrada de información o necesidades físicas o mentales. Otro es la necesidad por la tecnología. Y eso sí son dos problemas que estamos viviendo ahorita y fuerte. Y no hay solución claro ahorita por eso, pero en general es mixto. Las soluciones son una mezcla de parte presencial, parte en línea, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de usar la educación en línea. Perdón, Silvana. Campo de la salud y trabajando varias décadas en la universidad con la naturaleza que tiene, el enfoque que nos pone como reto es cómo centralizamos el proceso educativo en el estudiante como una persona integral, en donde tenemos que considerar las capacidades físicas, mentales, emocionales y espirituales del estudiante. Entonces, nada más es dejar esto en una agenda, porque yo creo que ese va a ser uno de los retos mayores que tenemos, el entrar a vernos y verle al estudiante como ese ser integral. Muy bien, y eso también yo creo que es un punto, Silvana, que debemos que pensar en, no sé si estoy utilizando bien las palabras, pero existen, Nancy, los círculos de influencia, tienes esferas de influencia, y hay cosas que puedes hacer y influir y incidir y están dentro de tu área de tener este impacto, y después hay cosas que están afuera de tu área de influencia. Por ejemplo, Jorge puede estar absolutamente preocupado por el calentamiento global, pero lo que puede hacer es separar su basura, utilizar menos plásticos. O sea, él personalmente tiene ciertas cosas que están dentro de su influencia, pero hay otras cosas que están afuera. Entonces, tomando esto en cuenta, Silvana, una de las cosas muy importantes de lo que tenemos que hacer nosotros es ser íntegros, es ser honestos, es mostrar lo que estamos buscando en los estudiantes, porque solo decirles, eso es la educación implícita, ¿cierto? Hay que hacer las cosas para que ellos vean los modelos en vez de solo, o sea, decir que eso sí es lo que estamos buscando, hay que hacerlo. Y eso sí es complicado. Pero eso es dentro de nuestro poder, hacer. Solo te comparto que influye en una persona si aprenden o no. Eso es según los estudios de John Hattie, que hizo una metaanálisis de más de 1000 metaanálisis de todos los factores que pueden incidir en el aprendizaje. La motivación. La motivación. Interesante. Y la otra que he visto con los estudiantes es también subir los riesgos. Es decir, si es que algo tuyo está en juego en el aprendizaje, entonces te cometes más al aprendizaje. O sea, si es que tienes que solucionar un problema de tu casa, digamos, estás aprendiendo fontanería y tienes una fuga de agua en tu casa. Si no arreglas, sigues con la fuga. Entonces aprendes o sea, porque te motiva y porque tienes que hacerlo. Eso en teatro llaman los riesgos. Los gringos les llaman the stakes en una obra de teatro, que es lo que está en riesgo en tu proceso de aprendizaje. Entonces, mientras más altos, veo que se queda más, se conecta más. Muy buen punto. Entonces, la motivación sí está súper relacionada. Lo que él encontró en todo estos, o sea, es más de 1 millón de estudiantes alrededor del mundo, no es norteamericano, él es de Australia, pero los estudios son de toda parte del mundo. Encontró que la autopercepción que tú tienes, Lorena, de ti mismo, yo puedo, yo sí puedo. Eso es duro, pero yo sí puedo. La autopercepción como aprendiz era muy importante en el rendimiento escolar, pero encontraron que la influencia, lo que le hace sentir a una persona, Cristian, yo sí puedo aprender o no puedo. O sea, autoconfianza que uno puede tener, ¿quién le hace sentir esto? No es la familia. Es el docente.
las relaciones interpersonales. Totalmente de El acuerdo. otro. Es básicamente es el conjunto de los docentes en la vida de una persona que han pasado toda la vida juzgándoles, diciendo que sí o que no. Simplemente, esta persona que te dice, tú dices a ese chico, yo sé que eso es complicado, pero estoy aquí para apoyarte y yo sé que vas a poder hacerlo. Autopercepción como aprendiz es importantísimo. También la crítica. Claudia, que tú dices a ese chico, mira, te veo bastante distraído y quiero que tú enfoques porque sabes que, ese es otro estudio de Moffat que es fabuloso, la autorregulación cuenta por casi 2 veces la inteligencia innata. O sea, nacer inteligente es importante, pero mucho más importante, casi doble de importancia, es saber autorregularse. Decidir que voy a enfocar en eso, voy a prestar atención, aunque quiero hacer otra cosa, yo voy a hacer esto, voy a automotivarme, voy a estar feliz haciendo algo que no me motiva naturalmente, pero voy a encontrar eso adentro de mí. Autorregulación cuenta por casi doble inteligencia innata. Entonces, tomando esos 2 puntos en cuenta, Silvana, parte de esto, de ser modelos, de guiar y mostrar lo que es este ciudadano que estamos buscando todos. Les cuento una cosa bastante triste para mí. En 2016 me contrataron a hacer un estudio a lo largo del país para entrevistar docentes, universitarios, padres y madres de familia y los bachilleratos, la gente que están a punto de graduarse y los que acaban de graduarse, para entrevistarse y preguntar qué piensan del sistema educativo, qué necesitamos, qué debe ser el rol de educación. Y creamos un nuevo perfil del egresado, que era exactamente todo lo que están diciendo. Es una persona solidaria, una persona generosa, que apoya al otro, que trabaja en equipo bien. Todas esas cosas bonitas que estamos diciendo, no hubo diferencia entre lo que todos estaban pidiendo alrededor del país de lo que igual están pidiendo alrededor del mundo. Todos buscamos los mismos tipos de seres humanos. Pero muchos, eso era la diferencia de actores. Muchas personas estaban diciendo, y quiero que el sistema de educación arregle esto. ¿Por qué los docentes no lo hacen? Y los mismos padres y madres de familia no estaban tomando su rol. Y los mismos estudiantes dicen, bueno, no es mi culpa, yo vivo en esta sociedad que es así. O sea, la gente no estaban responsables por su propia decisión de ser, o sea, otro tipo de egresado. Entonces, es parte de eso de ser responsable por nosotros mismos y ser modelos de lo que buscamos. Es parte de esta búsqueda, me parece. Entonces, hubo otra persona con la mano, eso sí, no entiendo. La mano. O sea, Yo. Sigue. Perdón que no pongo la cámara, pero estoy con la conexión de internet súper mal en casa. Quería agradecerte, Tracy, porque creo que para que estemos ya 8:30 aquí es que la charla tiene un sentido y una sensibilidad importante para todos nosotros aquí. Yo creo que hay 2 cosas. Por lo menos en la enseñanza jurídica, que es lo que hago, hay un autor que tú conoces, que es Duncan Kennedy, que habla mucho sobre el papel político de la educación, especialmente la educación jurídica. Y en ese sentido, hay un tema que creo que a muchos nos preocupa, ¿no? El papel de la educación superior y este tema de utilizar soluciones tecnológicas como panacea. Yo no sé hasta qué punto en otros países lo están tomando como, bueno, es lo que hay y nos va a tocar acostumbrarnos a esto, o ya se están haciendo reflexiones sobre por qué estamos utilizando estas herramientas tecnológicas y no otras, por ejemplo. O si utilizamos software libre, o por qué estamos amarrándonos a ciertas bases de datos, a ciertas herramientas que acá desde acá desde el tercer mundo, suena feo decirlo, también nos genera tensiones porque estamos teniendo problemas, por ejemplo, acceso a la información, la disponibilidad de datos. Mientras todo se virtualiza, lo que va a pasar es que lo que se virtualice va a empezar a tener un costo que para países en crisis como Ecuador es complejo cubrir. Entonces, es una duda que ya es un poco más estructural y no va mucho más a las actividades de la empatía y la sensibilidad que mis compañeros han dicho mucho mejor que yo.
Pero, ¿sabes qué? Yo quiero, en inglés hay palabras lindas, o sea, I want to give you some pushback there. No estoy totalmente de acuerdo contigo sobre los recursos. Por ejemplo, en mi curso, yo hace 4 años decidí que no iba a obligar nada de compra de libros, o sea, de textos, porque eran tan estáticos y eran ya antiguos. Al momento que ya tienes un texto, ya está anticuado. Entonces, decidimos crear lo que nos llamamos mini bibliotecas, bundles, por cada tema. Son 100% libre y hay un movimiento muy fuerte sobre lo que es la tecnología libre. Entonces encontramos todo lo que es libre en el Internet alrededor de cualquier tema. Digamos que estoy enseñando sobre neuroplasticidad o sobre emociones del aprendizaje o qué sé yo. Sobre cada tema, creamos una biblioteca de recursos y hoy en día estamos expandiendo. No solo son artículos indexados, no solo son videos de los premios Nobel hablando, pero son también apps, por ejemplo, por la gente que están aprendiendo idiomas. Estamos agregando ciertas aplicaciones o de gamificación para que jueguen mientras están aprendiendo. Entonces, estamos aprovechando de la tecnología gratuita y justamente la lista de la información que nos pidió del IPANC cuando hicimos el estudio de cómo están utilizando la tecnología los docentes, hicimos una agrupación de más de 400 recursos educativos digitales gratuitos. O sea, eso fue su prioridad de cómo, y en español. Eso fue la idea, cómo si podemos tener acceso libre a información que pueden apoyar a los docentes al momento que lleguen a ese momento de qué actividad puedo hacer o cómo puedo diferenciar los deberes, yo puedo usar. Por ejemplo, Khan Academy, la Academia de Khan es absolutamente gratuito. Estuvimos juntos con Sal Khan hace un par de meses en una conferencia y yo le describí un proyecto. Yo quería hacer gratuito por todo el mundo en nuestra plataforma que tiene un diseño instruccional muy interesante, aprovechando de sus videos y los apps que encontramos para crear educación, kindergarten hasta la universidad, totalmente gratuito, o sea, y él dijo, hagámoslo. Entonces estamos tratando de armar ahorita lo que es matemáticas, pero la idea es que hay muchísima información y la gente, hay mucho más gente buena y generosa que se puede imaginar. Tenemos muchos libros como El Mundo, acuérdate del libro El Mundo es plano. Ahora la idea es El Mundo es abierto. Hay muchísimos recursos gratuitos de altísima calidad en español que se pueden utilizar. Y justamente es la lista que no encuentro fácilmente en mi desktop, pero les voy a mandar a Nancy para que ustedes puedan ver las opciones que existen. Y si tienen, muy específicos, si tienen alguna materia específico, algún objetivo muy claro, no todas las herramientas son por todos los objetivos, pero si me pueden compartir lo que están buscando, yo les ayudo a encontrar información porque la verdad el mundo es abierto y gratuito en muchos sentidos. Estoy de acuerdo contigo, o sea, have and have not, o sea, siempre va a haber esa división y ahorita es súper visible, es peor que nunca. O sea, podemos identificar los niños que están ahorita, los niños en el mundo, algunos son 4, 5 meses atrasados. Sabemos que existe un fenómeno que se llama el fenómeno de verano, donde hay una pérdida de conocimiento, porque en el verano, si tú tienes plata, te vas a algún lado, aprendes cosas y el mundo es lindo y sigues aprendiendo. Si no tienes plata, te quedas haciendo absolutamente nada, mirando la tele, y tú entras en el colegio después de verano atrasado. Lo que está pasando en el mundo ahorita es que tenemos partes de países enteros atrasando peor que verano. Y estamos en una situación súper grave. Por eso necesitamos una solución muy creativa y abierta y gratuita. O sea, como hicimos la propuesta, a propósito, Nancy, hicimos con la Monse en el Ministerio de Educación, se llama EduEcu. Es un programa en línea gratuito para poder apoyar la educación en una manera neuroconstructivismo radical. Está basado en cómo el cerebro está amontonado los conocimientos y basado en radical, en cómo la información compartida contigo, o sea, le cambia la información en sí. Entonces, es una dinámica muy interesante. Ok.
Ya he hablado demasiado. A ver, ¿alguien que tenía alguna pregunta o quieren, o sea, decir algo o compartir algo o cuestionar algo? Yo quisiera ya, me están mandando mensajitos por internos que están muy interesantes, pero que ya están, y algunos compañeros, y aunque no lo creas, tienen más reuniones a partir también de esta hora. Yo no quiero seguir abusando de ti, Tracy, solamente te quiero agradecer muchísimo. Tenemos cientos de preguntas que salieron, que por tiempo no se pudieron resolver, pero yo creo que le conozco a Tracy como profesora, el objetivo de generar tantas preguntas es para empezar a autocuestionarnos. Y también para empezar a ver dónde empiezo la búsqueda, dónde empiezo a darme ese tipo de respuestas personales. Así que yo quisiera de parte de la PUCE agradecerte y comprometerte de la manera más abusiva para que nos acompañes en futuras capacitaciones. Creo que queda mucha gente con inquietudes, pero sobre todo con ganas de seguir conversando contigo. Te queremos agradecer de corazón. A los compañeros que se quedaron también hasta ahorita, o sea, no hemos perdido ni la mitad del grupo, ya vamos 2 horas y media en esto, así que significa que esto ha sido de mucha utilidad y de mucho interés para todos. La videoconferencia va a quedar en la clase del día de mañana para que ustedes la puedan revisar si quieren, y toda la información que nos va a compartir Tracy generosamente la vamos a ubicar también en la clase, ¿sí? Solamente agradecerles a todos y a ti de corazón. Y también te voy a mandar de vuelta las respuestas y vamos a colgarles. Si ustedes ven en Conexiones, hay muchos recursos 100% gratuitos, toda la información que está colgado allí. Entonces, les invito a revisar esa información porque hay mucho más sobre la educación en línea que está colgado allí también, ¿ya? Entonces, muchas gracias por la linda, rica estimulación, esta conversación muy fascinante, y les deseo todo suerte en armar sus clases. Y si tienen alguna duda o pregunta, por favor, manda aquí. La Michelle va a coger esas preguntas y me manda directamente para poder contestar. Más preciso las preguntas, mejor. Nadie dice, por favor, quiero ser mejor docente, ¿tienes videos? O sea, no me escribe así. Pero si tienen ideas concretas de estoy enseñando la historia griega y quiere saber si existe libros de textos leído en español sobre Grecia en el siglo V, o sea, sí puedo encontrar esto. Entonces, más preciso, mejor, ¿ok? Bueno, perfecto. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, muy amables. Que descansen. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. A ustedes que descansen, una linda noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.